Durante casi 2 décadas, el único modelo para la mente de Freud fue el topográfico, y su único retrato de las luchas psíquicas era el conflicto entre las fuerzas conscientes e inconscientes. Para Freud, la parte más primitiva de la mente era el ello, una segunda parte era el yo y una tercera era el superyo. Obviamente, estos sustratos no tienen existencia material, son meras construcciones hipotéticas. Los sustratos interactúan con los 3 niveles de vida mental de tal modo que el yo corta transversalmente a los distintos niveles topográficos y presenta componentes conscientes, preconscientes e inconscientes. El superyo es tanto preconsciente como inconsciente, y el ello es íntegramente inconsciente. En el centro de la personalidad se encuentra la parte denominada ello, término derivado del pronombre personal correspondiente, que representa la parte de la personalidad íntegramente inconsciente y no reconocida. El ello no tiene contacto con la realidad, pero lucha continuamente para disminuir la tensión satisfaciendo deseos primarios. Dado que su única función es buscar el placer, decimos que el ello está al servicio del principio del placer. Un niño recién nacido es la personificación de un ello no limitado por las restricciones del yo y del superyo. El niño busca la satisfacción de sus necesidades sin tener en cuenta lo que es posible, es decir, las exigencias del yo, o lo que resulta adecuado, es decir, las limitaciones del superyo. En su lugar, chupa cuando el pezón está presente o ausente y experimenta placer en cualquier situación. Aunque el niño recibe el alimento que necesita para vivir solo cuando chupa el pezón de su madre, sigue chupando porque su ello no está en contacto con la realidad. El niño no puede darse cuenta de que chuparse el dedo no le proporciona alimento para vivir. Dado que el ello no tiene contacto directo con la realidad, no es alterado por el paso del tiempo o por las experiencias de la persona. Los impulsos de deseo de la infancia permanecen invariables en el ello durante décadas. Además de ser irrealista y buscar el placer, el ello es ilógico y puede considerar simultáneamente ideas que son incompatibles. Por ejemplo, una mujer puede mostrar amor consciente por su madre, mientras que inconscientemente desea aniquilarla. Estos deseos opuestos son posibles porque el ello no conoce la moralidad, es decir, no puede hacer juicios de valor o distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, no puede decirse que el ello sea inmoral, sino simplemente amoral. Toda la energía del ello se emplea en un propósito: buscar el placer sin tener en cuenta lo que es adecuado o justo. En resumen, el ello es primitivo, caótico, inaccesible a la conciencia, indiscutible, amoral, ilógico, desorganizado y está lleno de energía que procede de impulsos básicos y se libera con la satisfacción del principio del placer. Al ser el sustrato que alberga los impulsos básicos, motivos primarios, el ello funciona por procesos primarios. Dado que busca ciegamente la satisfacción del principio del placer, su supervivencia depende del desarrollo de un proceso secundario que lo ponga en contacto con el mundo exterior. Este proceso secundario se realiza a través del yo. El yo es la única parte de la mente en contacto con la realidad. Surge del ello durante la infancia y se convierte en la única fuente de comunicación de la persona con el mundo exterior. Está gobernado por el principio de la realidad, con el que intenta sustituir al principio de placer del ello. Como único sustrato de la mente en contacto con el mundo exterior, el yo se convierte en la parte de la personalidad encargada de la toma de decisiones o parte ejecutiva. No obstante, dado que es en parte consciente, en parte preconsciente y en parte inconsciente, el yo puede tomar decisiones a cada uno de estos 3 niveles. Por ejemplo, el yo de una mujer puede impulsarla de manera consciente a escoger ropa muy elegante, porque se siente cómoda cuando va bien vestida. Al mismo tiempo, puede que sea solo vagamente consciente, es decir, de manera preconsciente, de sus experiencias anteriores en las que recibió gratificaciones por llevar ropa elegante. Además, puede verse impulsada por elementos inconscientes a ser excesivamente pulcra y ordenada, debido a sus experiencias de la primera infancia durante el aprendizaje de control de esfínteres. Por tanto, su decisión de llevar ropa elegante puede tener componentes de los 3 niveles de vida mental. Al realizar sus funciones cognitivas e intelectuales, el yo debe tener en cuenta las exigencias incompatibles y al mismo tiempo irrealistas del ello y el superyo. Además de estos 2 tiranos, el yo debe servir a un tercer señor, el mundo exterior. Por tanto, el yo debe intentar conciliar las demandas ciegas e irracionales del ello y del superyo con las exigencias realistas del mundo exterior. Y al verse rodeado por 3 frentes de fuerzas divergentes y hostiles, el yo reacciona de manera previsible con ansiedad, por lo que utiliza la represión y otros mecanismos de defensa para defenderse de esta ansiedad. Según Freud, el yo llega a diferenciarse del ello cuando los niños aprenden a diferenciarse a sí mismos del resto del mundo. Mientras el ello permanece invariable, el yo sigue desarrollando estrategias para gestionar las exigencias de placer irrealistas e implacables del ello.
A veces el yo puede controlar al potente ello que busca permanentemente el placer, pero en otros momentos pierde el control. Comparando el yo con el ello, Freud usó la analogía de una persona a lomos de un caballo. El jinete frena e inhibe la fuerza superior del caballo, pero en última instancia está a merced del animal. De manera similar, el yo debe contener e inhibir los impulsos del ello, pero está siempre más o menos a merced de este, más fuerte aunque peor organizado. El yo no tiene fuerza por sí mismo, toda la energía la toma prestada del ello. Pese a su dependencia del ello, el yo a veces está próximo a conseguir el control total. Por ejemplo, cuando una persona alcanza la madurez psicológica. A medida que los niños empiezan a conocer las recompensas y los castigos de sus padres, aprenden lo que tienen que hacer para conseguir el placer y evitar el dolor. A esta edad temprana, el placer y el dolor son funciones del yo, porque los niños aún no han desarrollado la conciencia y el ideal del yo, es decir, el superyo. Cuando los niños llegan a la edad de 5 o 6 años, se identifican con sus padres y empiezan a aprender lo que deben y lo que no deben hacer. Este es el origen del superyo. En la psicología freudiana, el superyo representa los aspectos morales e ideales de la personalidad y está guiado por los principios morales e idealistas, en contraste con el principio del placer del ello y el principio realista del yo. El superyo surge del yo, y como él no tiene energía propia. Sin embargo, existe una diferencia importante entre el superyo y el yo. El superyo no está en contacto con el mundo exterior, y por tanto, sus exigencias de perfección son irrealistas. El superyo tiene dos subsistemas, la conciencia y el yo ideal. Freud no distinguió claramente estas dos funciones, pero en general, la conciencia procede de las experiencias de castigos derivados de comportamientos indebidos, y nos indica lo que no deberíamos hacer, mientras que el yo ideal surge de experiencias de recompensa derivadas de comportamientos correctos, y nos indica lo que deberíamos hacer. Cuando un niño cumple las normas impuestas por sus padres, por miedo a perder el amor o la aprobación de los mismos, estos ideales se interiorizan por la identificación con la madre y el padre. Un superyo bien desarrollado controla los impulsos sexuales y agresivos mediante un proceso de represión. El superyo no puede producir represiones por sí mismo, pero puede ordenar al yo que lo haga. Así, el superyo vigila de cerca al yo, juzgando sus actos e intenciones, y cuando el yo actúa, o incluso cuando intenta actuar en contra de los principios morales del superyo, aparece la culpa. Cuando el yo no es capaz de cumplir las exigencias de perfección del superyo, surgen los sentimientos de inferioridad. La culpa, por tanto, procede de la conciencia, mientras que los sentimientos de inferioridad proceden del yo ideal. El superyo no se preocupa de la felicidad del yo, y lucha de manera ciega e irrealista por alcanzar la perfección. Irrealista en el sentido de que no tiene en cuenta las dificultades o imposibilidades a las que se enfrenta el yo para ejecutar sus órdenes. Obviamente, no todas sus exigencias son imposibles de cumplir, como no todas las exigencias de los padres y otras figuras de autoridad son imposibles de cumplir. El superyo, no obstante, es similar al ello, en cuanto a que es totalmente indiferente a la posibilidad o imposibilidad de llevar a la práctica sus exigencias. Freud señaló que las divisiones entre los diferentes estratos de la mente no están definidas claramente. El desarrollo de los tres estratos puede variar mucho en función de la persona. En algunas, el superyo no se desarrolla después de la infancia. En otras, el superyo puede llegar a dominar la personalidad a base de sentimientos de culpa e inferioridad. En ocasiones, el yo y el superyo se van turnando en el control de la personalidad, lo que provoca cambios de humor acusados y ciclos alternos de autoconfianza y autodesprecio. En un individuo equilibrado, el ello y el superyo están integrados a un yo que funciona bien y operan en armonía y sin conflictos. Suscríbanse.